Bueno, hola, ¿cómo andan? Espero se encuentren bien. Bueno, acá estoy nuevamente grabándoles un nuevo video. En este caso vamos a seguir trabajando sobre la temática de salud materno-infantil y específicamente nos vamos a focalizar en poder conceptualizar el riesgo para poder clasificar a los embarazos de acuerdo a esta condición, ¿no? Vamos a ver los conceptos de riesgo, factor de riesgo y cómo se clasifican estos factores. Para el que no me conoce, mi nombre es Valeria Barbosa, yo soy licenciada y profesora en enfermería y les doy la bienvenida a mi canal. A pesar de que estos son videos que armo específicamente para mis alumnos, me interesa compartirlo para todo aquel que quiera que les sea de utilidad. Así que bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Y vamos a hablar un poquito de qué es un embarazo de riesgo, y se lo podemos definir como aquel que presenta determinadas condiciones, determinados factores, ¿sí? O situaciones que lo que hacen es elevar. Entonces es aquel que tiene factores que elevan la posibilidad de que haya un aumento o un incremento en la mortalidad materna y perinatal, ¿sí? Estos factores se pueden agrupar en tres tipos. Aquellos que están relacionados con la salud de la madre, específicamente, ¿sí? Problemáticas, condiciones, situaciones que presenta la mamá, que ya las tiene, son de ella propias, previas al embarazo, o que se presentan en el embarazo, pero que no están relacionados en forma directa con él. El segundo grupo de factores son aquellas problemáticas o anormalidades obstétricas, es decir, que sí están eh, son causadas por el desarrollo o por el embarazo, el desarrollo gestacional o el embarazo. Y el último grupo de condiciones o de factores son aquellas propias del producto de concepción, del feto específicamente, ¿sí? Del embrión o del feto. Esto podemos decir que, bueno, que de acuerdo a la cantidad de factores que se presenten en el embarazo, es lo que va a determinar que sea un embarazo de bajo riesgo o de mediano riesgo o de alto riesgo, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer esto? Conocer todos estos factores, ¿para qué? Para poder seleccionar estrategias que sean eficaces en la atención eh, de, la, de la madre, y por ende va a contribuir a disminuir la mortalidad materna perinatal, ¿sí? Eh, ¿Dónde se van a identificar estos factores? En el control prenatal, que lo vamos a ver en otro video. Vamos a hablar un poquito más del control prenatal y qué es lo que establecen los lineamientos de nuestro país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, hasta acá el concepto de qué es un embarazo de riesgo, por qué es importante la identificación de los mismos y cómo se clasifican en función de qué afecta. Y si nosotros estamos hablando de riesgo, lo podemos definir como aquella posibilidad o probabilidad que tiene un individuo de experimentar un daño, un perjuicio, ¿sí? Ya sea en la salud o en la integridad de la persona. Esto aplica para todos los seres humanos, todas las personas. O también se lo puede definir como que riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento que es negativo, ¿sí? Negativo para la salud. Y en cuanto al factor de riesgo, es cualquier rasgo, característica, condición o exposición, ¿sí? Que un individuo presenta y que hace que en él aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o un daño o una agresión. Eso según la definición de la OMS. En forma general, el riesgo los podemos decir que hay 5 tipos de riesgo, ¿sí? Hay riesgos biológicos, por ejemplo, la presencia de microorganismos como bacterias, virus, etcétera, cierta condición de enfermedad,
también implica un riesgo biológico. Después están los riesgos ambientales, que tienen que ver con la polución, con la higiene del hogar, con la higiene ambiental, ¿sí? La exposición a productos tóxicos. Todo eso forma parte de lo que son los riesgos ambientales, son los riesgos del entorno. Después están los riesgos socioculturales, que en este caso tiene que ver con, acá entra todo lo que es el nivel educativo, ¿qué más? Los comportamientos, las conductas, las costumbres, ¿sí? También hay ciertas costumbres que lo que explican es un riesgo a la salud. La condición económica, ¿sí? Fundamental, ya que el poder adquisitivo es lo que determina muchas veces la accesibilidad a cierta atención de salud y también a ciertos tratamientos. Los riesgos también tenemos que están relacionados con lo que es la atención de la salud, cuando no funcionan en forma eficaz los diferentes efectores de salud, podemos hablar de que hay ciertos riesgos. Y después están los del comportamiento, que los del comportamiento tienen que ver con hábitos o conductas, que esto también lo podríamos identificar como dentro de lo sociocultural, más de lo social, ¿sí? Como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, las conductas psicoactivas, todo eso son tipos de riesgo del comportamiento. Bueno, y ahora vamos a hablar específicamente de los riesgos en el embarazo. Entonces, cuanto a los factores de riesgo en el embarazo, para la clasificación del tipo de embarazo, es necesario conocerlos, ¿sí? Y porque yo tengo que identificar de forma oportuna esos factores de riesgo para que se puedan aplicar, para que se puedan decidir terapéuticas y conductas a seguir en la atención prenatal. Bien, ¿para qué? Para disminuir el riesgo de morbid mortalidad materno-fetal. Y ahí se definen dos tipos de factores de riesgo. Esta clasificación está en relación con el daño que produce, ¿sí? La primera clasificación de los factores de riesgo que yo les mencioné tiene que ver con dónde se puede llegar a presentar el factor o esta condición que aumenta la probabilidad de daño, y en este caso nos enfocamos a lo que son específicos del embarazo y de acuerdo a su asociación con el daño que van a producir. Entonces tenemos factores de riesgo que son potenciales y factores de riesgo que son reales, y esto está en relación a lo que demuestra la evidencia científica. Ahora lo vamos a ver. Entonces, los factores de riesgo potenciales son aquellos que, a pesar de que están presentes, no generan un daño directo. No hay investigaciones que demuestran que generan un daño directo en la salud o en la integridad de la mujer embarazada. Pero que es importante tenerlos en cuenta, porque si no se toman precauciones adecuadas, ¿sí? Precauciones oportunas, lo que puede generar o pueden transformarse en un factor de riesgo real, y ahí sí se vincula con algún tipo de daño. Y después están los factores de riesgo reales, que son aquellos cuya presencia sí está asociada a un daño durante la gestación. Y esto está demostrado por la evidencia científica, es decir, por las investigaciones. Y en general son patologías como por ejemplo la preeclampsia, la diabetes, que se presentan en el embarazo y que sí generan un riesgo real. Después vamos a ver que estos a su vez se diferencian en dos grupos. Entonces, a modo de ejemplo, le menciono algunos factores de riesgo potenciales, como pueden ser la edad, ¿sí? Cuando son las mujeres muy jóvenes o mayores de 35 años, tienen el embarazo y la gestación es más riesgosa para su salud. La condición educativa también, el analfabetismo, el estado civil o el estado conyugal, la altura o la talla, la estructura ósea también determinan o pueden llegar a generar daño en el proceso de gestación, pero en este caso en el proceso de parto genera más riesgo.
Antecedentes familiares también son factores de riesgo potenciales. La paridad, ya sea la nuliparidad o la multiparidad, generan mayor riesgo. El periodo interginésico, cuando es demasiado corto, cuando es menor a 24 semanas, recordemos que el periodo interginésico es el intervalo de tiempo transcurrido entre un embarazo y el otro, ¿sí? O entre una gesta y la otra. Y también el trabajo con predominio físico, como puede ser muchas horas de trabajo, que exige o genera mayor demanda física de la mujer, la exposición a ciertos agentes físicos o químicos o biológicos, también es un factor de riesgo potencial. El aumento de la carga de estrés también, y los ambientes o los hogares con violencia doméstica también implican un riesgo potencial para el desarrollo de la gestación o el transcurso de esa gestación. Esto en cuanto a factores de riesgo potenciales, que como dijimos no generan un daño directo, pero sí es importante tenerlos en cuenta porque hay que tomar medidas para que no se transformen en un riesgo real. Y ahora les voy a hablar o mencionar algunos factores de riesgo real, y esto, como les dije, se dividían en dos grupos: los preconcepcionales y los del embarazo. Los preconcepcionales son aquellos que se presentan antes de la concepción, por eso son preconcepcionales, para la redundancia, y los del embarazo son aquellos que se presentan durante el transcurso de esa gestación. Entre los preconcepcionales tenemos la diabetes, por ejemplo, cuando la mamá es diabética antes de quedar embarazada, o tiene hipertensión arterial crónica, o alguna patología de importancia como es la tuberculosis, o problemas renales, cardíacos, a nivel de hepático, la regulación hormonal. Todo eso son factores de riesgo reales, ¿sí? Los trastornos psiquiátricos, las infecciones de transmisión sexual, patología ginecológica como pueden ser antecedentes de SEA ginecológico, de tumores, cirugías anteriores, antecedentes de infertilidad. Bueno, todo eso hace que sean embarazos de riesgo. Cuando se presentan varices de importancia en los miembros inferiores, y cuando la mujer tiene el hábito de fumar o es alcohólica o adicta a algún psicofármaco, ¿sí? Ya sean drogas lícitas o ilícitas, esto es factor de riesgo real, ¿sí? Cuando se presentan, ya las tienen antes del embarazo, por ende van a eh, van a inducir mayor riesgo en la gestación. Cuando también la mamá es RH negativa, tiene un factor RH negativo, ¿sí? Es un factor de riesgo real. Y el otro grupo son los factores de riesgo real, pero del embarazo, que es decir, que se van a asociar con lo que es el proceso obstétrico y también lo que es la condición del feto. Y ahí podemos mencionar la hiperémesis gravídica no controlada, los antecedentes de aborto diferido o de muerte fetal anteparto, antecedentes de anemia graves, ¿sí? Perdón, no son antecedentes, son cuadros de anemia graves que se presentan en el embarazo, infecciones de las vías urinarias cuando son recurrentes, cuando hay poca o excesiva ganancia de peso en el transcurso de la gestación, cuando se presenta hipertensión inducida por el embarazo, ya sea eclampsia o preeclampsia, embarazos múltiples, cuadros hemorrágicos, retardo del crecimiento intrauterino, acá ya estamos hablando de la condición fetal, rotura prematura de las membranas, la aparición de enfermedades endémicas en el embarazo, personas que viven o que conviven con portadoras de HIV, infecciones ovulares o infecciones de las membranas ovulares, ¿sí? Que se presentan en el embarazo, que afectan a la gestación, cuando hay una presentación pélvica o una situación transversa luego de las 36 semanas,
también es un riesgo real del embarazo. Cuando hay un factor RH negativo que ya está sensibilizado, ¿sí? También es un factor de riesgo. Un embarazo prolongado, es decir, cuando tiene más de 41 semanas. La diabetes en el embarazo también es un factor de riesgo real del embarazo. Partos quirúrgicos anteriores, ¿sí? Es decir, cesárea, ese útero ya presenta cicatrices, entonces genera más riesgo. Cuando hay macrosomía fetal, también es un factor de riesgo real del embarazo. Y cuando se presentan abuso de alcohol o abuso de drogas durante la gestación, ¿sí? O aparece una patología mental, también debuta en el embarazo. Todo esto son factores que hay que identificarlos de forma oportuna en el control prenatal. Entonces, acá lo que es el riesgo y los factores de riesgo en el embarazo, un pantallazo muy general, y bueno, espero que les haya resultado útil la información. Y bueno, nada más que agregar. Nos vemos la próxima entonces. Chau, chau.